tema que me parece interesante es el de la suspensión del juicio, que de alguna manera tiene que ver con, pues eso, con la falta de dogmatismo de la que hablaba antes Ricardo, em, y la posibilidad de hacer un intermedio o de un paso que se acerca a la suspensión del juicio, porque la suspensión del juicio realmente es no tener ningún posicionamiento, es verdaderamente, Mm. yo no sé visualmente cómo lo veis vosotros, pero es verdaderamente quedarse colgado en en el espacio infinito. Y no lo digo por lo de suspensión. Y una posibilidad de acercarse a esa postura es la de la problematización, que sería un poquito más terrenal, podríamos decir, que consiste en, pues eso, problematizar ideas de manera que estaría suponiendo un cierto posicionamiento. Cuando tú problematizas una idea, no dejas de hacerlo desde un cierto posicionamiento, precisamente para contrastar ideas, ¿no? Entonces, digamos que esa podría ser una puerta, la problematización, podría ser una puerta para ir flexibilizando las propias ideas y ser capaz en un momento dado de, bueno, pues de despegarse casi completamente de ellas, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí. Ujú. Porque a lo mejor uno piensa que está suspendiendo el juicio y realmente eso así como de golpe es difícil de hacer, ¿no? No se puede. No sé cómo lo vivís o lo veis. Sí, pues veo que se puede trabajar también, me parece, en la interpretación, cuando uno reduce y reduce el examen de su percepción y, y se da cuenta de que está llena de juicios, digamos, está llena de uno. Entonces, no sé si a ella es voluntaria en el primer momento, la época, pero yo creo que uno llega a la época, necesariamente. Cuando uno empieza a ver sus juicios, ya hay distancia con ellos. Pero espera, espera, querría ver un poco lo que dices sobre la interpretación. Es que no he entendido lo que has dicho de la interpretación y la reducción. ¿Cómo lo haces? Sí, pues, Algún ejemplo, si acaso. claro, es algo que tú haces en general cuando haces un taller de pintura, de interpretación de pintura, y que la persona empieza a eh, pretender que describe algo cuando lo que dice es una interpretación que está llena de juicios, Una proyección. es una proyección, sí. Entonces, empiezas a pedir ah, primero que la persona tome conciencia de lo que está haciendo, que ahí no está describiendo, ahí está proyectando algo. Y cuando la persona ve esto, en este momento de conciencia de su proyección, yo creo que hay una suspensión del juicio, porque se está viendo a ella misma en la obra de arte. Creo que sería otra vía, como quien sea la problematización, que habría esa también. Claro. O sea, ese sería un momento en el que la persona se puede dar cuenta de que está llenando de sus ideas casi cualquier cosa que toque, ¿no? Sí, 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 sí. Igual un momento de vértigo. Sí, sí, es muy, muy vertiginoso, porque además, efectivamente, creo que nada más porque alguien te lo hace ver, lo puedes hacer. Tú solo es muy difícil que de alguna manera entiendas que lo que estás haciendo es una proyección. Alguien tiene que estar Ujú, ujú. en los dos sitios a la vez. Alguien tiene que estar en el cuadro y en tu discurso para ver que aquello no casa, que aquello no es objetivo, ¿no? Sí, sí. Pues mira que hablando de época, luego de leer a Husserl, él utiliza mucho este concepto también, yo empecé a jugar un poco con ciertos sentidos que se daban a las cosas. Que uno se puede dar cuenta de que hay ciertas cosas, ciertos colores a los cuales uno atribuye un sentido, ¿no? Y decir, pero ¿por qué estoy dando este sentido a esta cosa mientras que este sentido no tiene sentido? Me duele,
es desagradable y no tiene nada que ver con la realidad y demás. Entonces podría jugar con eso y vi que si uno, uno lo puede hacer solo. Si uno escoge libremente un nuevo sentido, una nueva ropa de sentido para el objeto, eh, solamente por decidirlo funciona. Y ya para siempre el objeto tiene esta nueva ropa. Pues a mí me funciona así. No, no se entiende lo que dices, Aurelia. O das un ejemplo o no se entiende. Lo de la ropa del sentido y que no se entiende. Sí, Sí. bueno, no sé si soy yo oscuro ahí, pero No, no, pero eh, inténtalo otra vez. Mm. es que ya yo tengo ejemplos, pero como son muy personales. Oh, yo puedo explicarlo a lo mejor un Sí, poquito, bueno, lo que vale. entendí, no sé, es muy metafórico, pero es precisamente lo que hacemos al problematizar, digo yo, cuando te presentan una idea y tú buscas un sentido distinto como para quebrar esa idea y ya la idea original, o sea, la afirmación inicial, ya no tiene como la misma anchura, o sea, es otra, cambia, porque tú le introduces una arista distinta, ¿no? Al momento de problematizar ya no es la misma, ¿no? Bueno, me imagino que a eso te referías con ponerle un sentido distinto, ¿no? Al Sí, sí, color. claro. Es como Sí, mover, sí. hacer ajá, Sí, y crecer que la. nunca más le podrás poner la ropa antigua de la misma Ujú. manera que antes. Sí, te mueve del lugar, ¿no? La problematización. ¿Empezaste, Es, Eugenia, a hablar de colores? sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, por ejemplo, hay colores que tienen significados, ¿no? En Bueno, Francia por lo menos es así. en Francia tienen significados, no son universales. Pues no sé, en España o en México, pero por ejemplo, el blanco tiene un significado, el amarillo tiene un significado, Ah, ¿te el refieres a lo rojo. que representa Sí, el color? sí. Ah, ok. Ujú, Sí, el ujú. dinero, el amor, ¿no? ¿Algo así? Sí, 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 sí. Ajá. Por ejemplo, el amarillo es la traición en Ah, Francia, el color de la traición. ¿Sí? Y bueno, luego de una traición, yo asociaba siempre el amarillo al recuerdo de esta traición. Entonces, el color amarillo me traía sensaciones desagradables, eh, dolorosas, y luego yo decidí que podría ser solamente una advertencia de color a nunca más repetir esos errores que yo había hecho en el pasado. Y desde entonces el amarillo, que era un enemigo, se volvió un amigo. En vez de convertirse en un rechazo, era una advertencia. Sí. Entonces cada vez que lo veo, más bien siento como una sonrisa y antes sentía algo desagradable. Sí. No, no sé qué tiene que ver todo esto con la suspensión del juicio. No, yo creo que No, quiero sí, decir que creo que efectivamente se parece más a la transvaluación, ¿no? sí, estamos ahí. Es decir, convertir una traición en vez de una experiencia destructiva en algo constructivo, porque aprendes de ello. pero en el momento en que cambias el sentido de una cosa, yo creo que hay suspensión de juicio. Ya. A ver, no sé si alguien puede decir algo sobre esto. Yo Eh, creo que ahí te saltas la suspensión justo, o sea, que te pasas luego a otro juicio, que creo que es útil para salir del juicio donde estás, Eso es. pero suspender creo, se parece también a la actitud oriental que te invita como a verte a ti mismo. Antes de hacer cualquier reacción, solo detenerte a observarla, incluso si es una mala reacción, ¿no? Que te desagrada de ti, antes de tacharla es mala, voy a buscar la buena reacción, solo verla, solo es muy difícil realmente porque Mm, exactamente creo que te da la necesidad de, "Ah, es mala, la clasificas y quieres irte a la contraria, ¿no? Tengo una ujú, mala reacción, quiero dar la buena reacción. Y sí, quedarte solamente viéndola es extremadamente complicado porque tienes que detenerte a ti mismo en tu prisa por salir de esa forma quizá un poco negativa para ti mismo, ¿no? Creo que es sí. útil lo que dices, pero es otra cosa, como dice Mercedes, es Ujú, más ujú. ir luego a transvalorar o ir luego a buscar una salida alternativa en vez de solo observar.
Es Sí, sí, estoy de difícil. acuerdo. Sí. Que la época sería un momento mucho más angustioso, seguramente, No, ¿por qué? ¿no? No sé, ¿por qué tendría que ser angustioso? Pues es que, por ejemplo, en lo que yo hacía hay un sentido que molesta, entonces uno le cambia por otro, más conveniente, pero Pero ahí lo que ya, propondría Naya Santiago, sería no ponerle ropa, no ponerle otro sentido, ya. quedar, Entiendo que lo que ha dicho ella es que es difícil. Particularmente yo diría que es difícil porque no nos invitan a ello y no estamos acostumbrados y prácticamente ninguna forma de, no sé, de tratamiento de las ideas, por lo menos en Occidente, porque a nadie se refiere a Oriente, pero en Occidente no se suele hacer. Y la suspensión del juicio precisamente que hizo Husserl, pues la Apogée, eh, era francamente rara y sigue siendo francamente rara en la forma de pensar. De hecho, yo creo que se entiende mucho mejor si la explicas de cómo lo hacen los orientales que en Occidente no está desarrollado. O sea, simplemente tiene un nombre y ya está, ¿no? No, creo que hay... pero a ver, una cosita, Mercedes. Imagínate que te miras en el espejo y suspendes tu juicio sobre ti misma. ¿No sentirías angustia al ver este rostro extraño? No sé, se me hace raro pensar que eso sea angustioso, la verdad. Ah, ok, Creo que es ok, difícil ok, por raro, ok. pero no pienso que sea angustioso, ¿no? No, no. De hecho, la angustia, quizás a lo mejor hay angustias diferentes, ¿eh? Esto de las emociones tiene bastantes formatos, pero yo sentiría más bien la angustia bueno, pues con esta idea que tú decías de la traición y de acarrearla y de llevarla encima como una especie de mochila, un fardo, ¿no? Sería el recuerdo de eso es angustioso, pero realmente el verlo, por ejemplo, es verdad que por eso digo que es mejor que te ayude alguien, porque ese alguien te podría ayudar a verlo mejor, de manera Mm, más objetiva, mm, podríamos decir, ¿no? mm, Es verdad que lo mm, puedes hacer tú, pero tienes que tener cierta práctica o yo qué sé, cierta habilidad. mm. Y Ok, entonces sería más bien difícil, esto difícil. es difícil, pero por raro, Mm. porque se hace pocas veces, o no se hace nunca, o no se sabe cómo hacer. Y si alguna vez tienes la experiencia, a veces se puede tener la experiencia casual y a lo mejor tirar de ella o de alguna manera aprovecharte de ella ya para siempre, porque la has tenido. Pero aquí alguien ha tenido una experiencia clara de la suspensión de juicio. Ah, A mí yo- se me, sí, sí, dale, dale, dale. a mí se me venía a la mente pensando en lo que decías, Aurelien, de la angustia, el momento en que uno reconoce el paradigma en el que está parado. Por ejemplo, para mí, al empezar a hacer prácticas filosóficas, darme cuenta de que estaba todo el tiempo en un paradigma moral y leyendo el mundo en esa clave sin darme cuenta, es un momento que lo hace visible y empiezas a mirarlo como con extrañeza, a asombrarte de lo que estás haciendo todo el tiempo porque tomas conciencia, pero no tienes, o es lo que a mí me pasaba, no tenía otra clave de lectura, o sea, no lograba encontrar otra forma de acercarme a la realidad que no fuera esa. Entonces era como mi manera natural, leer todo como justo o injusto. Lograba distanciarme porque ya la reconocía, pero, pero me sentía así como en el vacío absoluto porque no tenía ningún otro paradigma desde el cual mirar. Y pienso que esa es como una suspensión del juicio que no es buscada, sino que la conciencia de que había un juicio hace que ese juicio se pueda suspender y sí lo reconozco como angustioso. O sea,
por un lado es placentero el ser consciente de algo que no veía, hay un lado que uno disfruta de su propia locura, de ver las cosas como las ve, pero por otro lado hay una angustia bueno, ¿qué hago ahora si no tengo cómo juzgar la realidad? Ya no me sirve o no quiero el paradigma en el que estaba. ¿Y cómo hiciste, Violeta, para escoger nuevo sentido luego? ¿Cuál fue tu criterio? Eh, Diría que no tengo otro criterio. O sea que lo que he ganado es reconocer que ese es como mi clave natural de lectura. Entonces aparece de manera totalmente incontrolada y reconocerla me permite tomar distancia y pienso que hacer algo que me atrevería a llamar suspensión del juicio, pero no me cuesta mucho pensar en una alternativa. O sea, lo tengo que hacer con mucho esfuerzo, escoger otra mirada sobre cualquier cosa. Por eso yo decía que efectivamente la suspensión del juicio total es bastante difícil y que habría pasos intermedios. Uno de ellos creo que lo habéis dicho sería el cambio de juicio, precisamente, el ser consciente de que concretamente tú, Aurelian, de que puedes cambiar, de que puedes trasvalorar el juicio, ¿no? Entonces ese sería un poco la antesala de saber que no tienes un apego total y necesario a un juicio. Es decir, que la traición asociada con el amarillo, como has dicho, pues pueda ser una cosa que te persiga toda la vida como si fuera una condena, Ujú. cuando realmente puedes efectivamente darle otro sentido, ¿no? Eso sería la antesala de no estar totalmente apegado al juicio, ¿no? Mm. Yo pienso, me estoy acordando de en los talleres, por ejemplo, cuando estamos trabajando las ideas de otros y nos aportan una idea distinta a de la que se está hablando o la nuestra. También esa sería una manera como de antesala, ¿no? A la suspensión del juicio, como el contemplar esa otra idea, el verle sentido, no entrar así como defendiendo la tuya, ¿no? O diciendo, no estoy de acuerdo o no me parece, sino su, como suspender un poco, poner en la cochera esa tuya y entrar en la otra, o sea, ya el hecho de entrar en la otra y verle sentido, ya eso también podría ser como un pasito para la suspensión del juicio, o sea, no te quedas como, no se va, ¿no? Tu posicionamiento ante eso, sino que, digamos, lo haces a un lado tantito, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a ver qué hay. Ese sería también cuando estás con el otro, ¿no? Una manera de, como intermedia, podría ser. No, es que no me imagino yo tampoco así como lograr eso de suspender el juicio totalmente, ¿no? Es... Lo que hay de lluvia es también algo que veo fuera de los talleres cuando alguien viene y empieza a decir algo que realmente es chocante para nuestras ideas, que realmente de una queremos decir, por favor, no, estas cosas no, 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 ya. Pero eh, uno, digamos, por hacer práctica filosófica, entonces se va a, sí, a escuchar, a tomar un tiempito. Bueno, listo, voy a escuchar, a ver, y no voy a juzgar directamente. Y a veces puede sorprendernos, ¿no? El discurso del otro. Sí. Ujú. Ujú, ujú. Sí, sobre todo porque probablemente tirando de problematización, es decir, que cuando tú en ese momento, como dice Lluvia, tú retiras de alguna manera tu bagaje, ¿sí? Que no deja de tener sus ideas y tal. Lo retiras, ¿no? En plan tsunami. Primero se va la ola y se queda la playa desierta. Y el otro se explaya, como tú dices, Aurelian, y lo que pones en marcha, en cierto modo, es también una posibilidad de problematización de lo que estás diciendo, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasa cuando pones en marcha la problematización y no encuentras nada que problematizar? Entonces te problematizas tú.
porque de Ujú. repente lo que la otra persona está explayando no es claramente problematizable, por lo menos por ti. Mm, A lo mejor alguien en el ujú, grupo lo consigue, pero al menos por ti, en ese momento parece que no encuentras un asidero ahí para poderle problematizar la idea, ¿no? Entonces, de momento, tienes que aceptarla, siempre la tendrás mm, que examinar, pero de momento la tienes que aceptar. ujú, Entonces, ujú. eso es una auténtica revolución, porque incluso al principio no tenía buena pinta y luego aquello va ganando terreno, ¿no? Y va ganando sustancia. Pero ¿tienes un ejemplo de una situación así? A ver, concreta no, pero creo que lo que tú describías de una persona que llega a un taller y expone una idea que ya un poco al principio te predispone en contra por razones que ahora mismo no sé, porque ahí hay una especie como de reacción casi emocional, ¿no? Pero la práctica filosófica de alguna manera te obliga, es un deber, de alguna manera de escuchar la idea hasta el final para saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces la Ujú, escuchas y se pone en marcha el mecanismo de problematización pensando en que quizás pudieras hacer ver a esa persona que su idea es floja, ¿no? O tiene algo que... Pero no lo encuentras, no encuentras la manera de problematizar. ujú. Y, y Mira es, que, y es ese mira que momento eso es... en el que te problematizas tú, porque dices, pues Sí. probablemente la idea no es tan loca si no encuentro la manera de problematizarla. Pues mira que reconozco una situación con un señor aquí en Cari que un día me empezó a hablar de los extraterrestres y de los atlántides que viven debajo de la tierra, especialmente debajo de Colombia, que tienen cuevas gigantes y todo eso. Y yo escuché su discurso tratando de suspender mi juicio. Era muy difícil, pero realmente era súper difícil encontrar una forma de problematizar esto, porque ¿cómo demostrar lo opuesto? Mm. ¿Cómo demostrar que me parece una locura este discurso, pero atacarlo racionalmente, eso es un reto grande para uno? Bueno, Pues, una manera no muy difícil de problematizar eso es si hay mucha gente que lo ha visto, por ejemplo. Cuando alguien te cuenta un sueño muy particular, ¿no? Que ves que ujú, tiene tintes muy subjetivos, pues una manera relativamente rápida de ver, oye, ¿y cuántos han visto eso? ¿Tienes a mucha gente que conoce eso mismo que tú? Entonces, el sí, hombre sí, podría decirte, pues sí, todo mi pueblo. Ah, bueno, bien, pues todo tu pueblo. ujú, Podría seguir con la locura, claro, pero sí. quizás Ah, no. lo intenté eso este día y no, es que las pocas personas que habían visto esto era un argumento más, porque la masa es estúpida y solamente Claro, pocos son los elegidos iluminados, que... iluminados, sí, exactamente. sí, Sí, sí. Entonces, vale, pero ahí entras en una dinámica, efectivamente, en la que te das cuenta de que la persona va a encontrar cualquier manera de confirmar lo suyo. Pero tú ya no, pero, pero tú ya sabes que estás en la vía de la problematización. Tú ya no compras totalmente su idea. no, no. Esa es la Sí, diferencia que yo hago. La diferencia que yo hago es el momento en el que tú no puedes realmente problematizar al otro y esa idea la tienes de momento, adoptar. ujú, ujú. Otra cosa es, Temporalmente. claro, otra cosa es que la problematización que tú hagas no haga efecto, porque la persona se Ujú, escurra continuamente y encuentre maneras locas de salirse. Pero ahí ya no te ujú. problematiza a ti. Tú sabes que la otra persona está debatiéndose como un ahogado, ¿no? Y está ¿Sabes dando... cómo lo problematicé este día? Que lo logré al final, mediante el interés, porque veía que él se nutría de mi interés. Entonces empecé a no prestarle atención cuando él hablaba de esas cosas. Entonces, él se dio cuenta que cuando volvía a un discurso más racional, entre comillas, pues yo le prestaba atención. Y Ajá, cuando volvía a los extraterrestres, pues yo miraba por otra parte. ya. Entonces, así, no sé si es una problematización. Eso. Performativa, ¿no? Intenta, es performativa. Sí. Eh, Bueno, yo diría que más bien ahí la persona lo que ha querido es sobrevivir, ¿no? Más que...
Mm, Sí. mm, O sea, lo que le has hecho ha sido ponerle el brete de la soledad sí, y no quería sí, estar solo. sí, sí. Yo, sin embargo, me encontré con el caso contrario. Yo tenía una compañera en el trabajo a la cual, bueno, pues pensé, digo, voy a hacer prácticas de preguntas, ¿no? Con ella. Realmente sin anunciarle nada, simplemente cuestionando cosas, ¿no? Entonces le preguntaba. Ella era muy dada a contar su vida, no tenía mucho problema. Entonces hubo un momento en el que entró en un tema apasionante que consistía en explicarme cómo funcionaban las alarmas de su casa y cómo reservaba una zona para que la alarma no sonara en esa zona y en la otra sí. En fin, un juego un poco paranoico, ¿no? Pero era gracioso, era divertido, porque como una persona dedica su tiempo a organizar su casa para las alarmas bueno, pues eso, de ladrones o de lo que sea, ¿no? Y claro, seguí haciendo preguntas acerca de esto y la... sí, todavía. Y en un momento dado, lo contrario que a ti te pasa, que tú dijiste, retiro mi interés y entonces el hombre pues cambia de... Yo seguía interesada, muy interesada con las cosas de ella. Y eso fue lo que le llamó la atención. ¿Por qué me interesaba tanto por una cosa tan tonta? Y ahí es donde se deshizo la, bueno, pues la conexión, por decirlo así, ¿no? O sea, no le pareció normal, y es verdad, no era normal, era raro. Ujú. Ah, sí, Y te dijo, ¿y por qué te interesa? claro, dijo, oye, tú preguntas mucho. Empezó a dudar de ti, a desconfiar de ti. Claro, sí, empezó a dudar de que aquello, no, empezó a dudar de que aquello fuera interesante realmente para otro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí se vieron los límites también de lo suyo, ¿no? Pero bueno, mi experimento fue gracioso, fue divertido.